y ya está. ¿Y esto qué quiere decir? ¿De quiénes están? Vamos a acabar. Alex, Dosini, Cubio, Sinkai, Fonse, Isidio y Pedro. Hay algunos que les cuesta. Deben tener un interés. Bueno, empezamos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Saludos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún tema que queráis sobre el que queráis conversar? David Caso. ¿Qué caída? Que antes... ¿Qué? ¿Qué caída? No sé, no entiendo eso. Sí, antes salí y volví a entrar para la cámara. Sinkai Gaso, Alex Gaso, Isidio Gaso y Dosini Cubio. Buenas noches, Gaso. ¿Algún asunto? Bueno, pues empezamos entonces sobre el budismo. El budismo o budismos. Al parecer son grandes desconocidos en lo que se refiere a sus métodos, sus prácticas, maestros, de manera que imaginamos conjuros, magia, ascética y cuanta información hemos recogido en novelas, películas o reportajes sensacionalistas. Siempre me sorprende tanta ignorancia, especialmente entre los estudiosos, llamados cultos, quienes al parecer mantienen los prejuicios de siglos sobre otras cosas que no sean las de aquí, sin comprender que el budismo tiene utilidad práctica. Quiero decir, en general, no se sabe que tiene utilidad práctica para toda clase de comportamientos pensamientos, sentimientos, acciones, por lo que los practicantes se sorprenden de ver sus rápidos efectos. Me refiero a rápidos efectos de la meditación, de la concentración de la atención, etc. Los pensadores y filósofos dicen que el budismo, repiten, que el budismo da la felicidad porque realizada la nada, no quedan deseos y por lo tanto se acaban las desilusiones. En fin, esto es como una pastilla del entontecimiento, entonces. Y los sufrimientos también se acaban. En fin, la nada para ellos es una especie de destrucción masiva. No digo masiva, sino una destrucción masiva. Todo lo destruye, de manera que no queda nada, y donde no queda nada, pues ni deseos, ni ilusiones, ni sentimientos, ni nada de nada, o sea, zombies. Al parecer interesa a esta gente quedarse con esta versión tan rara, tan extremada, y que por supuesto no corresponde a realidad alguna.
¿Os sugiere algo este asunto? Han entrado José y familia, Marisa y Susín. Bueno, pues estábamos hablando... Los incubios, sí. ¿Eh? Que sí, a los incubios, sí. Sí, que Me sugiere. que digan. ¿Qué les sugiere? ¿Sobre qué quieren que me extienda? Los incubios suena a una interpretación intelectual de leer sobre el budismo, pero no haberlo practicado. Evidentemente. O sea, si tú buscas nada en el diccionario o en el diccionario de tu cerebro, verás que nada quiere decir la ausencia de todo. Y qué casualidad. En el budismo zen es la presencia de todo. La presencia de todo. Precisamente, hombre. La presencia de todo. Todo a la vez. Todo el universo, todo el cosmos. Pero sin distinciones ni discriminaciones. Es decir, lo hablábamos uno de los días pasados. Cuando hablábamos del silencio decíamos con una sola mente. ¿Podríais decir, alguno de vosotros, que estaba estupidizado, anulado, nadificado? Me parece que no. Entonces es cuando yo comentaba que eso es el todo sin forma. No había pensamientos, no había diferencias. Estábamos en el meollo de la budeidad, sin haber hecho ningún pase mágico ni haber practicado mecanismo ninguno de entontecimiento, ni drogas, no, nada. En fin, a eso se le llama ignorancia, peligrosa ignorancia. Es oportuno que recuerde que la inteligencia, y creo que lo vais a entender rápidamente, comienza cuando el cerebro, el sujeto, el ego, lo que queráis, nosotros mismos, participamos de la totalidad. Cuando la percepción se extiende y se percibe la unidad armónica de todas las cosas, cuando se percibe el todo sin forma, las no diferencias, dentro de la multitud incontable de seres, es cuando esa persona comienza a ser inteligente. Hasta ese momento podría haber sido más o menos lista, tener más o menos conocimientos, pero ninguna sabiduría. La sabiduría comienza desde el momento en que se percibe la totalidad. Pero claro, va en razón directa de la disminución del ego, de la disminución de la autosuficiencia, de la autoimportancia, del egocentrismo, porque ya se ha convertido la percepción en un biocentrismo, en un cosmocentrismo. Y entonces la mente comienza a funcionar como ella puede funcionar, basada en la sabiduría de la propia naturaleza, cuya propia naturaleza es la misma en todos los seres. Y posiblemente, esto es una de las explicaciones de que el Zen sirva, la práctica de las enseñanzas de Buda, sirvan
en todas las ocasiones de la vida, en todas. Todas las circunstancias se van transformando sin haber hecho nada, solo porque se ha ensanchado la percepción. Y claro, esa sabiduría irá creciendo en la medida en la que profundizamos en la propia naturaleza, que es la total naturaleza. Profundización. Es decir, los conocimientos son sumas de información, son cantidades. La sabiduría es cualidad. Acordaros de Dogen. ¿Qué traes de China? Los ojos horizontales, la nariz vertical, es decir, una buena relación entre conocimientos y sabiduría. La relación, al decir buena, lo pongo entre comillas, porque no sé decirlo de otra manera. Podría decir una cualificada relación, una profunda relación. Alguna cosa insistía en que los principiantes, que no tenían idea del budismo, pues se sienten extrañados, que cuando empiezan a practicar ven resultados inmediatos sobre los acontecimientos de su vivir, y no han tomado ninguna pastilla reforzante de las neuronas. No, es que ha cambiado la pantalla, el escenario, el actor, el sujeto, las relaciones entre el sujeto y el objeto. Hay fusión, es decir, toda una serie de cosas que no existían anteriormente. A ver, ¿alguna pregunta o algún asunto? ¿Qué queráis? Suso. Y a Federico. Y Coico. A ver, ¿alguna cosa? Bueno, ya habéis entrado en el nivel 4 y hay que hacer un esfuerzo excesivo para subir al nivel 1, al superficial. Pues vamos con los votos. ¿Algún comentario sobre los votos? Que no son esas cosas que se ponen en los pies. Hay un orden en las prácticas de profundización que son siempre voluntarias y se refieren sobre todo a la toma de refugio y a la ordenación como bodhisattvas o monjes laicos o bien monasteriales, con sus votos correspondientes. Está en mis libros lo de la toma de refugio y lo que llamamos aquí la entrada en la corriente. La entrada en la corriente, que es una intención de dedicación, cuyos votos son perfectamente asumibles para el que llega al convencimiento de que el budismo zen es su guía. Contiene la enseñanza que necesitaban, que les libra del sufrimiento y les abre la mente, porque no sabían cómo hacer. Una de estas prácticas, que corresponde al bodhisattva monje laico, relacionado con el templo y la sangha, pero viviendo independientemente su profesión,
su familia o no, es el afeitado de cabeza, en algunos casos motivo de fuertes resistencias, por razones estéticas o de trabajo. Y sobre esto hemos de hacernos cargo de que precisamente se trata de sobrepasar estos razonamientos culturales, estas valoraciones sobre lo que los demás piensan de nuestra imagen, valoran, opinan de la imagen que damos. Porque se trata de desapegarnos de tales dependencias con hechos como este, afeitarse la cabeza. Pero también que no es una práctica indispensable que se deba forzar. No son más que medios de mayor o menor importancia que nos dan la medida de nuestros apegos, de nuestros miedos, defensas, dependencias, adicciones, etc. Nadie obliga a formar parte de una sangha o a formar parte de la orden de Buda como bodhisattva o monje. ¿Qué es? ¿Que se trata de una ambición? Yo quiero llegar a ser monje y quiero llegar... No tiene que ver con eso. La toma de refugio, monje o bodhisattva, es un estado receptivo de la mente. Un estado de consciencia. Pretendido voluntariamente. En el budismo zen no hay pecados, no hay culpas. Si quieres lo sigues, si no, no lo sigues. No es obligatorio. ¿Cómo vas a demostrarte a ti mismo que es lo que más importa? En comienzo, lo que más importa. Pues que si no te desapegas vas a seguir sufriendo. Esa es la prueba del 9. ¿Ves cómo todo queda entre nosotros y nosotros mismos? Cuando son superadas ciertos obstáculos, ya se puede compartir el Dharma, la enseñanza. Ya se puede ir enseñando a otros, ir mostrando tu experiencia, la utilidad de tu propia experiencia. Compartir. Básico en el Zen. Compartir. Comprender las dificultades del otro, que tú has sido el otro, y lo sigues siendo en una alta proporción. Es decir, no puede ser una aspiración compulsiva que produzca ansiedad, tensión. Sería otra causa de estrés. Es decir, error, equivocación, ignorancia.
alguna cosa. Marisa, ¿cómo desapegarte más fácilmente? Fácil o difícil no tiene que ver con la práctica del Zen. Como decía Rinzai, la vía, el camino, la enseñanza no es ni fácil ni difícil, Marisa. Todo consiste en desapegarte de tus preferencias, de tus ataduras, de tus prejuicios, de tus maneras de valorar desde hace muchos años, de la selección que se hace con el me gusta y el no me gusta, el quiero y no quiero, lo sagrado y lo profano, el dualismo convencional, es decir, de cuyo valor estamos convencidos, bueno, malo, arriba, abajo, y todos esos dualismos, conmigo contra mí, todo eso son inventos del lenguaje, de la mente selectiva, en fin, de una pobreza espiritual, pues, tremenda, es decir, de la ignorancia. Así que no hay camino ni fácil ni difícil, o practicas o no practicas, o practicas mucho, asiduamente, con intensidad y con honestidad, o no hay manera. Más cosas. Más fácil o más a prisa. Recordemos el Goroku de aquel maestro que le dijo al discípulo que tenía mucha prisa. A ver, ¿cuánto tiempo tardaré? Pues 10 años. En orientarte, 2 años. Bueno, pero si me doy mucha prisa y pongo mucha intención y mucho interés y lo sacrifico todo, pues entonces 30 años. Está claro, ¿no? Esto tiene que ser como respirar. No por respirar agitadamente vas a estar mejor. No, hay un equilibrio. Si te hiperventilas te vas a caer redondo. Te vas a desmayar. No. Sin prisas. Recordemos tantos gorokus a propósito. Las cuerdas de la guitarra, si se ponen demasiado tirantes, se rompen. Pero si se ponen flojas, no suena. Hay que ir encontrando una armonía entre los extremos y trascenderlos. Ir más allá. Y todo es un asunto de pruebas, de asiduidad, de paciencia, de practicar los 6 paramitas. Están en el apéndice. Federico, es decir, que o lo dejas o lo tomas. No, es justamente lo que estaba diciendo que no sirve. No hay nadie que pueda tomarlo al 100% o dejarlo en el 00. Todos somos seres humanos. Lo tomamos y lo dejamos en este momento. Quiero decir, en este momento lo tomamos, en el momento siguiente lo dejamos, y en el siguiente momento lo volvemos a tomar, y lo volvemos a dejar, y ese conjunto va haciendo camino, aunque sea en zigzag. Federico? Sago. La toma de refugio la da el maestro, en el mal. La toma de refugio es refugiarse en Buda, Dharma y Sangha.
del maestro, en las enseñanzas, en el templo, en el grupo de buenos compañeros, como se dice tradicionalmente. Si estás entre ladrones, aprenderás a robar. Pero en la sangha, unos nos ayudaremos a otros, porque estamos en ello, estamos en eso. Huir de los extremos siempre. Es una equivocación. ¿Lo tomas o lo dejas? Reconozcámonos débiles pero capaces. Además, que os estáis animando. Es otro ejemplo de que sirve para vivir, o todo o nada. No, incapaces somos de eso. Sobre ninguna cosa de la vida. Federico, la vida es un zig-zag, entonces. Bueno, si te gusta ese símil, pues sí. Andar con correcciones, pero andar. Reconociendo el egocentrismo, el orgullo, la impaciencia, la ambición, reconocer y evitar. No seguir el juego al ego. Pero para eso, practicar. No es posible la realización sin la práctica, porque son la misma cosa. O sea, los enfoques intelectuales no son suficientes. Al contrario, disuaden de la acción. Ya lo entendí. ¿Para qué voy a practicar? Ah, has caído en la trampa. ¿Qué más? Y siguió. Gaso, desde este estado casi hipnótico, sin deseo, sin meta, sin buscar nada, sin atrapar ni abandonar, Gaso Rayo. Ese estado se puede mantener horas y horas y horas y días y días y días y meses y meses y meses con pequeños altibajos. Como la marea. Sube, baja, sube, pero nunca se queda sin agua el mar. Como las estaciones. Tomemos siempre como referencia orientativa las estaciones, los fenómenos naturales. Parece que se van, pero no se van. Parece que se secan, pero no se secan los árboles. Parece que se desbordan los ríos, sí, pero vuelven a su cauce. Es decir, estar en las condiciones adecuadas para que ocurran los cambios, no las variaciones, no las compensaciones, que serían autoengaños, no, los cambios. Es decir, hay que andar con el universo, hay que andar con la vida, hay que andar con la práctica. La práctica es la vida. Tardamos un poco en comprender esto. No es que la práctica sea la vida exactamente, sino practicando estamos viviendo. ¿Vivir qué es? Practicar. Es decir,
ponernos en manos de nuestra naturaleza, realizar nuestra naturaleza, no nuestro ego. Estar al servicio de ella, estar al servicio del Zen, estar al servicio de la ayuda, de compartir, no del ego que dice todo para mí y a ti que te den. ¿Algo más? Federico, la vida es la experiencia. Tienes tendencia a poner adjetivos. A la vida no hay manera de definirla. Cuando dices la experiencia, estás saltándote su contrario, que es la inexperiencia. ¿Qué sería de nosotros si todo fuera experiencia? No, la vida es inexperiencia también. Es decir, los extremos se tocan, los extremos desaparecen, los extremos son superados. Huir de los extremos en el lenguaje, en las circunstancias. Ni mucho ni poco, equilibrio, armonía. Son demasiados los factores a tener en cuenta y nuestra mente es incapaz de tenerlos en cuenta. Percibiremos 2 o 3, pero hay miles. Sin embargo, nuestra naturaleza, miremos cómo funciona nuestro cuerpo. No sabemos cómo funciona, pero funciona. Entonces, estamos en manos de nuestra naturaleza, desde el punto de vista del cuerpo. Es decir, si observamos el cuerpo, veremos que funciona sin que participe apenas nuestra mente, nuestra conciencia, sin nuestro cerebro. Pero eso es, lo hemos tratado el día anterior, algo. Otra cosa, saboreándolo todo. Un ejemplo de simplificación de nuestra existencia. Hemos de distinguir existencia de nuestra vida. Existencia es estar en manos del ego, samsara lo llamamos. Y la vida es realización de nuestra naturaleza. Entonces oscilamos, vamos en el carro de las 2 ruedas, del samsara y del nirvana, de los opuestos, diríamos. Pero el que tira es el buey blanco, el Buda, la sabiduría, y es la que hace progresar a ese carro más allá de los extremos. Entonces, la frugalidad, la austeridad, la pobreza, más que la riqueza, proporcionan las auténticas y simples buenas cosas de la vida. A ver, me explico otra vez. ¿Por qué la austeridad o la frugalidad? Si tienes pocas cosas y son auténticas, vitales, las vas a disfrutar mucho más que si estás
sobrecargado de cosas, de funciones, de medallas, de aspiraciones, de obligaciones, o sea, la abundancia de algo, o la superabundancia, mira lo que está ocurriendo con los países subdesarrollados, ¿no? El índice mayor de enfermedades, de suicidios, de alcoholismo, de drogas, está en esos sitios, no en los infradesarrollados. Entonces, las buenas cosas, entre comillas, son las cosas simples. La mejor cocina no es la más sofisticada, es la más elemental. Las cosas, cuando son buenas, auténticas, no necesitan grandes complicaciones para ser cocinadas. Las buenas cosas a la plancha, en la hoguera, al sol, son incomparables. Por lo tanto, se podría hacer una regla general: las sofisticaciones son complejidades innecesarias. El que quiere ir a la médula de las cosas tiene que elementalizar su escenario. Entonces saboreará con sus sentidos y su mente simple saboreará cada instante. Sí. Antiguamente se decía, cuando el estanque se seca, frugalidad, austeridad, los peces quedan sobre el suelo. No hay que pescar, no hay que buscarlos, no están debajo de las piedras. Están a la vista, los puedes coger. Federico, qué rico. Ay, habla en verso. Federico, qué rico. Bueno, venga, más cosas. Pues cocina así, Federico. Cocina simplemente, es una vía, uno de los caminos del Zen, la cocina. No solo por autosuficiencia, sino por las muchas cualidades que la cocina te reserva. Una cosa de por vez, gran concentración, saboreo, utilización de la vista, del olfato. Eso es vivir. ¿Algún comentario? Francisco, entra. ¿Hay algún comentario por ahí? Así que la práctica de los sentidos, con gran concentración, sin dispersión, sin ambición, de las cosas más elementales, más primarias, son la clave del bienestar, de la paz, no, y de la felicidad, no. Eso es un concepto. Eso que estabas pensando tú, no. Que vamos enseguida a las películas. Y lo que no es vivir, y este es otro comentario, otro apartado, es la violencia televisiva. Eso no es vivir. Es decir, entre los alimentos espirituales, la cocina de los fenómenos diarios, de las televisiones que se programan, incluyendo tortazos, entre el público y los presentadores,
entre periodistas y periodistas, o entre los vigilados y los reporteros, que son crecientes, que sobrepasan los extremos soportables, porque ya no basta con descubrir y manosear las intimidades de la gente. Pues estos estímulos de las televisiones en directo ya, que se hacen interminables discusiones absurdas, en fin, que podría decir que no habéis visto. Entonces, son emisiones destructivas que han convertido en sabrosas, en adictivas las televisiones. Adictivas. La gente va necesitando estímulos cada vez más bestias, cada vez más crueles, entre gente conocida, a ser posible. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los responsables de las televisiones y otros medios no se enteran que una escalada así, con esa insistencia, que debe ser superada a cada etapa, a cada época, agravándola con una mayor crueldad o morbo, como dicen, para mantener la atención, adictiva atención a esa cadena y a sus anuncios, claro. Que se mantenga, que crezca la audiencia, el escándalo mayor. ¡Sangre, sangre, sangre! Grita el pueblo contra los vampiros. Esto es una película ya. Pues esto es el no vivir. Esto es lo opuesto a vivir. La adicción, secreción de neurohormonas, del placer por estímulos artificiales, la adrenalina, el estrés provocado, la adicción a imágenes, a situaciones brutales, como en las películas, que se insiste en lo mismo, miles y miles de veces, las mismas películas, las mismas muertes sangrientas, crueles, exhibidas, los accidentes, en fin, lo que se ve todos los días. Pues eso es una educación constante para las mentes incapaces de controlarlo, empezando por los niños, y nos extraña. La violencia en la escuela, en la universidad, en la calle, las bandas, las mafias, es lo obvio. Ese es el alimento espiritual de cada día, que se renueva llamándolo noticia. Y se mete con calzador en las tragaderas de la gente, como noticia, esta vez como noticia, con detalle. Pues el cerebro lo recoge como si lo estuviera viendo, en la calle, en la escuela. En los espectáculos habituales.
¿Sí o no? ¿Os parece o no? Federico, debo irme, gaso a toda la sangre. Salgo, gaso. ¿Sago? Sí, ¿Sago también se va o hace gaso? hace gaso. Bueno. Vamos a cambiar un poco de tono. Hablamos de codicia. ¿Sabemos qué es codicia? ¿Lo relacionamos con nuestra conducta? ¿O la codicia es una inclinación defectuosa de los demás? Para empezar con este tema de la codicia, la preferencia por apropiarse de todo, estar en todas las salsas. Pues para concretarlo suelo contar la anécdota de una reunión familiar con celebración donde se ponía a los pequeños chocolate y una gran bandeja de pasteles enormes. Claro, cuando éramos pequeños los pasteles grandes pues nos parecían enormes. De esto hará 200 o 300 años. Pues bien, mi primo A se abalanzó sobre la bandeja, se metió un pastel entero en la boca, cogió otro con la derecha, otro con la izquierda, y con la cabeza y una voz muy extraña, la del que tiene un pastel enorme en la boca, dijo: «Y ese de ahí es mío». Codicia. Los demás existen, pero para ser privados de lo que les corresponde. ¡Qué placer! ¡Qué necesitados estamos de la educación cívica, tan temida por algunos, que prefieren continuar asilvestrados para poder ejercitarse en la codicia? El poder se ejercita ejerciéndole sobre los demás. Por eso el asilvestramiento teme la educación cívica, porque iría con ellos. Ellos no podrían escaparse hablando de ideologización, adoctrinamiento. Si es necesario, es necesario, te guste o no te guste, te convenga o no te convenga. Estamos muy mal educados para la convivencia, para una convivencia pasable. No hablo de budismo. El budista se hace convivencial practicando. No puede evitarlo. Ni tampoco quiere, porque no busca nada. No busca ventajas ni privilegios, porque no confía ni en el poder, ni en la fuerza, ni en la belleza, ni en la fama, es decir, en las cosas que Buda explicó también. No son los terrenos de la paz,
del sentirse bien, de la eliminación de la angustia y el sufrimiento. No son esos. Y cualquiera que haya tenido éxito en su profesión, en su trabajo, sabe que a mayor éxito, mayores preocupaciones. Mayor es la ansiedad, el miedo a perder lo conseguido. Pero el que no ha conseguido nada no tiene miedo a perderlo. Decía Buda, 10 ilusiones, 10 desilusiones. Una ilusión, una desilusión. Esto es sabiduría. ¿Algún comentario? Y de la mano de este tema, de la codicia, pues podemos añadir algo sobre el dinero. La economía budista es una economía del compartir. A ver, los ricos no gastan porque ya tienen todo. Ahorran e invierten para ganar más. Esto se entiende, ¿verdad? Los pobres lo gastan todo, porque es poco y lo gastan en lo que no tienen, pero sobre todo para sobrevivir. Estamos asistiendo a una ayuda de los gobiernos de todo el mundo desarrollado, a una ayuda a los bancos para que dispongan de préstamos, o de las grandes empresas con muchos trabajadores, y ninguno de los dos están cumpliendo. Ni los bancos prestan dinero, ni las ayudas a las grandes empresas evitan los despidos, las ERES famosas. Curioso. Ahora, se ayuda a los pobres, se anuncia ayudar a los pobres con algo de lo que les sobra a los ricos, para que los pobres puedan comprar y dinamicen una economía que beneficie a todos, a los pobres y a los ricos. También se entiende. Bueno, pues un buen gobernante tiene que mover la economía en beneficio de todos, no de unos, sino de todos. ¿Qué clase de ignorancia o cómo es posible que no se vea un proceder ignorante que obstaculice esto? Esto es como la contaminación del medio ambiente. Los que contaminan no pagan y están comprometiendo el futuro de sus hijos y sus nietos, a los que quieren tanto, pero al parecer quieren más al poder y al dinero. ¿Cómo se puede entender esto?
Aquí hay un fallo muy patológico. Cuando el budismo entró poco a poco en los distintos países, siguiendo la ruta de la seda, etc., los países en los que entró progresaron inmediatamente. ¿Por qué? Porque hubo paz. Porque el budismo propugnaba la paz. Y allí donde la paz se establecía, se reestablecía o se establecía un nuevo tipo de comercio. Con lo cual, todos se beneficiaban. Habría que reflexionar sobre estas cosas tan simples. Es decir, para comprenderlas y realizarlas, hay que simplificar los razonamientos. Por eso, cuando en Inglaterra hace unos años se reunieron varios economistas y varias limpiadoras, llegaron a conclusiones semejantes. ¿Qué quiere decir con respecto a lo que cuento? Que los economistas tenían demasiados datos y no eran precisamente los más necesarios. Pero eso sí los tenían las limpiadoras. ¿Qué tal? ¿Cómo suena? Un momento, tengo mucho calor. Encender el ventilador. No nos desprendemos. Es algo en el mundo que estamos. De admiración, ¿no? No. ¿No? Es una afirmación, entonces. Este es el mundo en el que... El inframundo. La mundaneidad, o mundanidad, no sé cómo se dice. ¡Ay! ¡Qué calor! A ver, ¿algún comentario más que me permita descansar un poco? Cuyo hay que buscar un programa en el que la imagen salga más grande. Que no me veo. Sí, dice. Nada. Hay que moverse como pez en el agua, subiendo y bajando de niveles, como un corcho y una piedra. Sabo, buscar la confluencia en esto es una práctica. Dosin Cubió. Hay una versión de pago de Dindín, pero hay que ver qué más da. Hay que ver qué. ¿Qué más da? Que da, además. Venga, pues a mirarlo.
¿Alguien más por ahí? Sosín. ¿Está bien, Evo? ¿No se puede hacer de pavo? Eso va dirigido a Cubió. Pero eso me suena, ¿no? Sí, eso es el primero que miramos. Sí. Bueno, léeme quiénes están ahí. David, Alex, Losín y Cubió, Sinkai, Josín, Isirío, Pedro. ¿Cuántos son? ¿Has dicho? 12. Vale. Continúo. ¿Continúas con qué? Suso. 12, 13. Son 12. Vale. Bueno, pues vamos a ver, qué raro, Suso, que no cuentes nada. Marisa. Y Marisa. Y Alex. ¿Alex no estaba al principio? Sí. ¿Cómo estaba al principio? Sí. ¿Le has nombrado ya? Le he nombrado ya. Vamos allá con los consejos. Los consejos y la imparcialidad. La impersonalidad. Eso que es equivalente a desapego. Los maestros del Zen no daban ni dan consejos. Ayer os contaba algo sobre esto cuando hablábamos de los hijos. ¿Qué hacer? Preguntaba uno de vosotros y os contestaba que en los asuntos personales no se puede entrar. O sea, se me preguntaba a mí qué se puede hacer con los hijos y yo contesto, es un asunto personal, yo no puedo entrar. No porque esté prohibido, sino porque cada uno debe aprender a solucionar sus problemas, es decir, madurar. Otro no puede hacerlo en su lugar. Cuando transmitimos una información a otro de parte del maestro, no debemos darle nuestra solución. Es robar la suya, hacer de abuela, mantener la ignorancia del otro. Déjale que busque su solución. Lo mismo ocurre con los consejos. El maestro no los da, sino que marca una dirección a seguir según la evolución del otro. Según la evolución del otro. Cada uno según sus capacidades y según su experiencia del camino. En la marcha de este camino, en cierto momento, se comprende la vacuidad de las causas por las que se hacen las cosas, como por ejemplo, ayudar a los enfermos. Lo que cuenta en este caso es la efectividad de la ayuda, no la intención, la religión, la economía, la política, de unas creencias. El enriquecimiento de unas casas farmacéuticas o el deber social. Gracias a este punto de vista, que es el del enfermo, desaparece la lucha, la oposición, la discriminación, la aceptación o el rechazo de los motivos o de las ideologías. En la impersonalidad hay una dejación, un vaciamiento de estos motivos. ¿Y qué queda? Otra vez lo mismo, los peces sobre el suelo, la efectividad, la práctica, lo práctico. Vaciar la mente de los juicios que la atan a la negación, al no, es un paso más
de la imparcialidad, de la impersonalidad. Un paso más. Vaciar la mente de todos esas causas y concausas nos hace concentrarnos y ser efectivos, que es lo que el enfermo quiere, busca. En el camino del Zen ocurre lo mismo. El que busca su realización quiere instrucciones, busca instrucciones que le transformen a él, a su conciencia, que sean efectivas. El Zen es acción, no intelectualidad. No está reñida con el pensamiento, con estas charlas, pero las charlas solas no servirán. La comprensión tiene que servir para echar la mente al camino, para animar, para dinamizar, para provocar, no para dormir. ¿Alguna cosa? Cuvió. Evo es para reuniones científicas. Sabo, ahora la imagen es muy nítida. Se ve estupenda. ¿Qué más de las reuniones científicas que esto? Que también es científico. Cuvió. Lo mismo se puede decir de las lecturas, ¿no? No entiendo. Lo mismo que es. Sobre que deben servir para dinamizar, no solo quedarse en entender. Depende de quién lo escriba. Me refiero a las lecturas de los libros de la Sangha, o el Sorogenzo. Ah, sí. La intención es esa. Pero, como decía Dogen, la gallina y el huevo, el pollito, la gallina desde fuera y el pollito desde dentro, tienen que ayudarse mutuamente. ¿Alguna cosa? Pues eso de Evo tenéis que comentarlo vosotros, ¿no? Porque esto es equivalente a una reunión científica, ¿qué más me da? ¿No? O sea, no le veo la punta. Vamos allá con otra cosa. Y venga a tragar, ¿eh? Pero no escupís. A ver, la mente del ego es una mente infantil.
Trato de explicarlo. Sirio, ¿Qué dice? el mundo no es algo objetivo, ¿verdad? ¿Gasos o qué? Yo eso de objetivo no lo uso nunca. No lo entiendo. Es el opuesto a subjetivo, pero no le veo entroncar en como para llamarlo lo real, ¿no? Porque no lo es. Si quieres añadir algo. Quiero decir que no es algo ajeno a nuestra manera de mirar. Ah, no. Ajeno no, es como absoluto y relativo. Yo tampoco utilizo esos extremos. Es que no me suenan, no les veo correspondencia con lo real. Si digo lámpara, no tengo dudas. Silla, no tengo dudas. Es un acuerdo, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en distinguir lámpara de silla o de sillón. Ahora, absoluto, relativo, esto y lo otro que tú decías, efectivamente, el segundo comentario, pues estoy de acuerdo. Así que la mente del ego es una mente infantil y muy peligrosas las compensaciones desmedidas. Independientemente de la edad que se tenga, seguir creyendo que el ego es uno mismo se puede calificar de enajenación infantil, neurosis infantil, propia de una mente infantil. ¿Y cuáles son los apoyos de una mente infantil? Pues la dependencia, por ejemplo, los tópicos, el simplismo, el reduccionismo, el creer que se entiende todo con dos palabras, los mitos, como el de la superioridad de otros, percibido como inferioridad propia, el lógico miedo a estos tópicos, a estas dependencias, a estas superioridades, a que corresponde el miedo a la oscuridad, al castigo, a la magia, la imitación del comportamiento de los ricos, los famosos, es decir, la imitación de la gente poderosa que se supone capaz de superar los miedos, las inferioridades, las dependencias dichas, la credulidad inestable, ceder a las sugestiones, son características de masa infantil. Y me pregunto yo, ¿acaso sirve para algo este comentario? ¿El ego es infantil, el neurótico? Y entiendo que solamente sirve para el autorreconocimiento. Pero las personas orgullosas no aceptarán nunca que su mente infantil se hace adicta a las defensas, como la mayoría, es decir, a ciertas creencias
a ciertas y concretas creencias religiosas, políticas, artísticas, deportivas, y a ciertos objetivos y aspiraciones. Es decir, el perfil de una mente infantil, pues es estas preferencias, son estas preferencias defensivas, ideológicas, construidas para compensarse. No sé si me habré explicado bien, o suficientemente para ser entendido. Es decir, la mente infantil ofrece características observables como si hiciéramos un test. No quiero concretar más para no ofender a nadie. Que no es mi quehacer favorito. Sí, la crítica por ejercer el criterio del camino, pero no señalar con demasiada concreción. Sería casi equivalente a un juicio. Y no está en mi intención pasarme de la raya sino ayudar al que pida ayuda, para despertar, claro. Pedro pregunta ¿qué es el ego? ¿Qué es el ego? A estas alturas. Lee algunos de mis libros, porque nos llevaría bastante explicar algo. Pero en síntesis es lo adquirido, los sistemas culturales aprendidos para salir del paso de cualquier circunstancia difícil, porque el ego ha recogido información del ambiente y la orienta para ganar en todo caso. Es decir, el orgullo, yo antes que nadie, la codicia y la ambición, yo y lo mío, y la exclusión de todo lo demás. Ganar y no perder. Egocentrismo. El ego es la información que se orienta en este sentido. Y de ahí la búsqueda de la fama, de la fortuna, de los privilegios y de todo lo que explicó Buda como propio del egocentrismo. Egocentrismo. El centro es el ego. No biocentrismo. El centro es la vida, el cosmos. Pero toda esa información es una información que alcanza a los pensamientos, a los sentimientos y a la acción. Es decir, los sentimientos que tenemos son las emociones traducidas según la cultura vigente, la cultura ambiental. Por eso los sentimientos son falsos, están condicionados. Todo condicionamiento es una falsedad. Es una sobreposición, es una acumulación de datos
condicionados, sobrecondicionados, sobrecondicionados. O sea, igual que un animal de circo, que un mono que monta en bicicleta, o un perro que le condicionas a traerte el periódico. Y como no sabemos distinguir entre lo condicionado y lo no condicionado, es decir, entre el karma, positivo o negativo, las malas y las buenas acciones, y el dharma, la sabiduría de la acción, como no sabemos distinguir, pues tenemos tal bollo que lo llamamos neurosis egótica, enajenación en una estructura aprendida, que cree ser yo mismo. ¿Qué te parece? ¿Te dice algo? Es decir, es una enfermedad, pero como la tiene todo el mundo, ¿eso qué? ¿No? Como la tiene todo el mundo, pues mal de tontos, consuelo de los que quedan. Mal de muchos, consuelo de tontos, mejor dicho. Así que la ignorancia es la enfermedad básica del ego, del que cree que es yo mismo. No, es tu ego. Es como si eres ingeniero y crees que eres ingeniero. ¿Qué vas a ser ingeniero? Eres un ser humano, hombre, que ha aprendido 5 cosas sobre ingeniería, pero no. No, es que yo soy médico. ¿Qué vas a ser médico? Soy ladrón. No, tendrías que estar las 24 horas robando. Ese no es tu ser. Marisa, un lío muy grande. ¿Qué va a ser un lío? Ya sabes, si se quita lo que sobra, los peces quedan sobre el suelo. Adiós lío, ya se marchó el lío, ya no hay lío. El lío es una conceptualización de la vida. La vida no se puede conceptualizar. La vida no es lenguaje. Solemos decir, la palabra agua que yo te escribo en un papel no te va a quitar la sed. ¿Cierto? Y sí, tío. Mal de muchos, epidemia. Pues sí. Hay que enterarse de lo que nos sobra. Y eso lo vamos nos vamos a enterar observando cómo funciona nuestro ego. En la primera parte del Zazen, etc. En la autoobservación, pero con las nuevas reglas. Entonces veremos cuánto sobra de nuestro ego, qué enorme cantidad es máscara, personaje, es sobrante, no hay lío ahí. Con paciencia se va descubriendo cuánto de condicionado y que además es funcionante, o sea que es eficaz. Podemos hacer mucho mal con nuestras buenas acciones. Y a medida que se practica, se desapega uno de esos condicionamientos sobrantes. Por lo tanto, el lío está al principio, después ya no hay lío. Pero eso ocurre en cualquier aprendizaje. Bueno, mi última chuleta. O a lo mejor preferís relaciones difíciles, relaciones interpersonales difíciles. No tengo fuerzas para tanto. Así que, si me proponéis algo, pues hablamos de ello.
Marisa, ¿dónde ves el lío? Por ejemplo, tú si quieres hablar. ¿Dónde está el lío? Si ya has entendido mucho. Si ya has modificado mucho. Si ya has transformado mucho. Esos son los peces sobre el suelo. ¿Ya lo ves? Si hay cambios. Veo cambios, pero también contradicciones. No. ¿Cómo? ¿Y las ilusiones? Las contradicciones están solo en la mente. Mira la naturaleza, no hay contradicción ninguna. Mira tu cuerpo, tampoco hay contradicciones. José y familia. Gaso. La nada, el vacío en el zen, ¿significa ausencia de lenguaje, palabras, intelecto? No, es una experiencia anterior al lenguaje. Ahora ya puedes usar el lenguaje como descubras que es una convención. O sea, todo el lenguaje es falso, pero cuando sabes que es falso ya le puedes usar. Sutra del Loto. Marisa, ¿y las ilusiones? ¿Qué ilusiones? ¿Las de tu ego? ¿Las de mi ego? ¿Las condicionadas? ¿Las sobrepuestas? ¿Las adquiridas? ¿O te refieres a las auténticas ilusiones? Es decir, a una tensión auténtica sobre los acontecimientos de importancia de tu vivir. Quita la palabra, quita lo condicionado y verás que los sentimientos se renuevan, que las cosas por las que tienes interés se refrescan, que cada momento te trae los pensamientos y los sentimientos y las acciones no de tu ego, sino las tuyas. ¿Qué decimos con ilusiones? El gusto por vivir. Si no se está viviendo, ¿qué gusto es ese? Es un gusto inyectado, es un gusto condicionado. Lo tomamos por gusto y no es tal gusto, puesto que nos aburrimos de las cosas, variamos, se nos olvidan. Tu naturaleza nunca puede ir en contra tuya, y eso lo sabes tú muy bien. Por lo tanto, no miedo. Lo que se cae es lo que no sirve. Va a empezar el otoño. Lo que se cae ya está muerto. Pero va a revivir. Va a revitalizarse. La piel se regenera. Ciertas neuronas se regeneran. Ciertas células hepáticas se regeneran.
todo el cuerpo se está renovando, cada 7 años no somos el mismo, dicen los entendidos. Bueno, pues ¿para qué mantener, engancharse a ilusiones infantiles, pasadas, del pasado? Con esa mochila no podemos. Se llena de hastío y de frustración, de hartazgo, a quien se le llene, claro. Hay otros que siguen tirando de la cuerda y compensándose y buscando excusas, alegrándose la vida, entre comillas, con novedades, con viajes, con adquisiciones. Ahí cada uno tiene que tener el olfato y la intuición como para saber que todo eso sigue siendo falso, que es mentirse uno a sí mismo porque tiene miedo. Y no hay motivo para tener miedo, ninguno. El miedo es un fantasma, un personaje de una película. Marisa Gaso. No hay que hacer caso de los pensamientos destructivos que son típicamente góticos. Hay que confiar en la propia naturaleza, ponerse en sus manos, atenderla. Eso no tiene fallo. Eso existe hace 4.000 millones de años y lo llevamos encima. Toda esa sabiduría. Hay que tener fuerza y curiosidad. Intuición de que eso es así y de que la vida no puede ser esta tontada ignorante en la que estamos inmersos por costumbre. Es decir, la enajenación egótica, la enajenación en el ego, en lo que la creencia de que el ego somos nosotros mismos. Si no tienes la intuición de que eso es un espejismo, pues el espíritu del despertar no saldrá. Pero si lo tienes, saldrá. Y lo practicas, claro, y lo atiendes, lo das de comer. Cada uno tiene que vivir su vida, eso está claro. Con sus errores, sus sufrimientos, sus equivocaciones, sus frustraciones, sus desilusiones, hasta que diga basta. Pero mientras no diga basta, a seguir a sus maneras, a su estilo. Vale. Ahora el que diga basta puede seguir el camino, la enseñanza de Buda. U otras que le llamen más la atención. Suso. La unión con lo que no se desea y la lejanía de lo que se desea es sufrimiento, y la unión con lo que se desea se desvanece como piedra entra en el agua. Las previsiones crean sufrimiento. Obviamente, si dependes del pasado o del futuro, no vives el presente. Y hay que aprender. Todo está en el presente.
el pasado, lo acostumbrado, lo tradicional, lo convencional. El futuro, la imaginación, la fantasía, los planes de la lechera, las dos cosas igual de falsas. Una parte del pasado útil, la mecánica, los conocimientos concretos. Lo que tantas veces os digo, de que con el Zen no se sale por las ventanas, se sigue saliendo por las puertas. Pero hay mucha hojarasca que sobra. ¿Cuál? Cada uno tiene que descubrirlo. Si quiere, si siente esa necesidad. Si no, no tiene por qué. Esa es su evolución, seguir su evolución o continuar con la regresión, con la mente infantil, con los tópicos, con lo que he comentado hace un momento. A ver, ¿algo más? Esas cosas que habéis pensado durante estos días y habéis apuntado para poderlas decir cuando o preguntar cuando yo digo algo más. ¿No te ríes o qué? ¿Dónde están las tuyas? Por eso quedamos. Ah. Eso es todo entonces. Bueno, pues hasta el próximo lunes, pues. Cuidaros.